Buenas tardes, me encuentro con Alejandro Elizondo, un amigo del Planetario Lunaria, y me da mucho gusto saludarte, Alejandro. Igualmente, doctor, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Yo soy internacionalista de formación académica. Órale, qué padre. Por el TEC de Monterrey. Se me hizo muy curioso el tema de la sustentabilidad, sobre todo en seguridad alimentaria. Sí. Con una pregunta muy sencilla: ¿cómo le hace China? Claro. Para alimentar tantas bocas? ¿Cuál es la historia de la producción de alimento en China y cuáles son los retos que se han planteado? Desde ahí me fui especializando en el área asiática. Y yo me invento esta chamba, este trabajo de ser granjero. Órale. Y así es como nace Rancho a la Luna, con una forma muy inocente de preguntarnos si esto es posible, y es posible comer de lo que uno produce a pequeña escala. Alimento sano, producción pecuaria de algunos organismos como peces, corderos, gallinas, como una granjita muy pequeña, y luego fuimos extendiendo la experiencia hacia la permacultura. Haciendo una pequeña definición de permacultura, pues es la práctica permanente de agricultura para una cultura permanente. Desde ahí yo pienso que me defino como practicante y facilitador, más que maestro. Soy un facilitador de la perspectiva que yo tengo de la sustentabilidad y sobre todo de la permacultura. Pues es como el camino al revés, ¿no? Mucha gente viene del campo a la ciudad, ¿no? Sí. Y resulta que tú y yo, que estamos en la ciudad, o que tú estabas en la ciudad, mejor dicho, así es, ahora regresas, quieres regresar a lo rural, al campo, al rancho, ¿no? Así es. Para buscar, con el único fin de buscar la sustentabilidad. Retomando un punto que conversábamos la otra vez en la pasada presentación, ya la palabra sustentabilidad nos refiere a un ámbito de escasez. ¿Cómo no? Donde ya la sustentabilidad es, no estamos partiendo desde algo que está prístino, sino ya con actividades que perturban el equilibrio que se busca o que permanece en la naturaleza. Tenemos, sobre todo en el tema energético, pues tenemos grandes retos. ¿Cómo? Bueno, tú en lo personal ya lo estás abordando y hasta, creo yo, en gran medida solucionándolo en cuanto a tu experiencia propia. Pero ¿cómo? Dime si es así, ¿vas por ese camino? Sí, en inversión, también desbastando algunos mitos de lo que significa hacer una inversión, por ejemplo, en paneles solares, que ahorita aparecen ser como la panacea, pero la verdad es que tienen un gasto de mantenimiento fuerte. Tengo 28 paneles solares de 440 watts, la verdad es que sí hemos solucionado, porque tenemos el problema de un rancho cuando empiezas a tener extensiones un poquito más grandes de tierra, es el bombeo, o sea, cómo mover, y esto es algo que es interesantísimo porque está íntimamente ligado. La movilización del agua para producir energía, pues requiere de un gasto importante. Por ejemplo, el otro día escuché una numeralia que decía que el 80% del agua dulce en Francia primero se destina a enfriar más del 80% de la energía eléctrica que se produce de manera nuclear. Entonces ahí ya estamos en un asunto de una escasez y de una utilización en primer término muy costosa. Pero tú ¿cómo finalmente en tu rancho sí usas los paneles solares, pero te han costado? Sí, te cuesta, o sea, ya les tienes que destinar una estructura donde estamos aproximadamente un área de 19 por 22 metros, pero a su vez esa estructura me ayuda a capturar agua, por ejemplo. Esa misma estructura es la que me ayuda a cosechar y a capacitar el agua para riego y reuso en el tema de mis animales que estoy criando, y también de los árboles que están criando. Lo que nosotros hacemos con el agua es un reuso del recurso, porque nunca regamos con agua limpia. Solo regamos con agua ya nutrida, que ya alimentó a los peces, y con eso es con lo que nutrimos nuestros árboles y nuestras plantas medicinales.
ya no, bueno, tú tienes lo del agua, lo del aire y lo de la tierra. O sea, Así es. digamos que es lo que acostumbramos Ahora, a decir, ¿no? como el tema del el aire, a mí me ha causado, por ejemplo, tuve que analizar cómo corría el aire en tiempos muy ventosos porque me rompía árboles. Claro. Entonces tuve que hacer y definir, esto ya es el land art o el arte que hacemos a través de las estructuras vegetales y cómo transformamos la tierra. Tuve que hacer barreras de viento con ciertas especies de árboles para poder proteger la fructificación de los árboles más pequeños. Por ejemplo, si tú tienes limones o papayos dentro de tu estructura, si no les pones una barrera de viento, provocas abortos vegetales. Entonces la florecita que está muy delicada empieza a caerse y no produces lo poco que se produce de manera orgánica, pues. Y donde realmente puedo yo causar un cambio es en las personas jóvenes que vienen, me visitan, toman curso, donde platicamos y compartimos experiencias. Para la numeralia en términos de aplicación de trabajo es 1 hectárea, 6 personas trabajándola de pura hortaliza en distintos métodos culturales. Esto es que, por ejemplo, una zanahoria tarda 168 días en desarrollarse y un rábano, pues 22. Claro. ¿No? Entonces, con distintas curvas de comportamiento, esto es lo que requiere 1 hectárea de alimento. Claro. 6 personas pegadas. Claro. Y eso le produce alimento a 6 familias. Estamos hablando casi de 30. Claro. Donde parte de ese ingreso de alimento se consume, pero también se comparte. Sí, sí. O puede tener transformación que lo pueda resguardar o conservar en distintos métodos, lejos del tema y de la lógica comercial. Eso, ¿alcanza para pensar en recuperar, en vender? ¿Alcanza para vender? Sí, o trueque. ¿Qué tan sustentable es en un área como en la que estás, en Santa Anita? ¿Y cómo lo planteas como un modelo, como un paradigma de habitación, digamos, ¿no? Sí, ¿lo puedes concebir de esa manera, como un paradigma? Sí, de hecho lo platicaba con un gran experto que René Forté, que fue pues la cabeza, el director de CONAFOR, y así con un cafecito en su oficina empezamos a dilucidar cuál era el problema, y el problema es la sobreconcentración de la población, donde nadie se hace responsable de los recursos. Entonces, para 3 hectáreas, 35 seres humanos habitando pueden hacerse responsable de sus recursos sin impactar demasiado. Claro. Entonces, con estas bases de densidad poblacional o demográfica, donde tenemos baños secos, donde el agua... El problema del agua es que llega a ti a través de la infraestructura pública o la perforación de un pozo, pero termina evaporándose o termina perdiéndose. La solución, y creo que ahorita el pensamiento de vanguardia en cuanto al recurso hídrico, es que la misma agua que utilizas en el váter, o sea, aguas negras, yo tengo separación de aguas grises y aguas hervidas, tengo 3 calidades de agua, retornen y se transformen, se maduren y queden dentro del mismo lugar. Claro. Y que tengan un proceso de limpieza que sea susceptible, por lo menos, para riego de árboles frutales y la bebida de animales o la producción pecuaria. Entonces, ahí mismo ya tenemos una recaptura de esas aguas hervidas o grises, pasa por filtros mecánicos y biológicos y puede volver a reutilizarse. Entonces, ¿tienes 10 años en este proyecto? ¿Tienes 10 años? Entonces, donde llegamos a una tierra totalmente baldía, y bueno, ahora ya el terreno, la práctica sustenta estructuras complejas de gran aporte energético, captura de carbono, distintas especies, ya es un ecosistema en sí mismo. Claro. Entonces, donde yo pensé, la parte del componente de la escuela, que fue un proyecto donde pues ya está totalmente conformado. El proyecto próximo y el constante, que es el tema del deporte.
hay un equipo que se llama Trincado Sports, que son unos chavos fabulosos que tienen 2 grupos de niños, de 36 niños, que vienen y practican habilidades para el mejor uso de la bicicleta. Y también hay escuela de habilidades para adultos. Claro. En otra parte también tenemos mi hija, pues, que está más interesada en el tema de los caballos, así también en la bicicleta, pues hacemos un poquito de equitación para niños. Pero la verdad es que es un proyecto muy interesante donde, pues, reúne a familias en torno a una comunidad educativa, claro, donde las 2 partes de la pareja están totalmente inmersos en la educación de sus hijos. Claro. Entonces, estamos con verdaderos profesionales del tema de la educación, uno de los pocos proyectos en México que son verdaderamente inspirados en Reggio Emilia, esta educación que se llama, que se lleva en el norte de Italia, y que el modelo, sobre todo a nivel preescolar, ha trascendido las fronteras y se lleva ya de facto en Finlandia, en varias partes de Europa. Claro. Y ahí es un proyecto muy interesante, muy bonito. Habitat Learning Community se llama, dentro de Rancho La Luna. No tiene la expectativa universitaria tradicional. No, ya, por ejemplo, ahorita la niña está tomando clases de código, está aprendiendo en programas muy sencillos como el Scratch, de forma muy lúdica, muy sencilla. Creo que este es el nuevo inglés, digámoslo así. Sí, porque yo crecí, medio hablo o leo nada más francés e inglés, que lo puedo hablar de forma nativa, pero para los niños de hoy, el tema de saber codificar, saber este lenguaje tan padre, que ya está totalmente la inteligencia artificial rodeándonos, así es, pues pienso yo que sí, es muy, muy, muy fundamental. Esta contingencia nos ha dejado muchas enseñanzas, entre otras, que ya no podemos seguir igual. O sea, no es posible seguir igual. Y entonces te propongo que la siguiente emisión de Land Art con Alejandro Elizondo toque el tema de la educación en Land Art. ¿Te parece? Padrísimo. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo a todos allí en Lunaria, en especial a usted, a todo el equipo. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Pues seguimos en contacto. Te mando un abrazo también para allá. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.